Buena parte de la preocupación que existe en torno al estado de salud de Ceballos y López y ahora también de los estudiantes que se encuentran en huelga de hambre tiene que ver con el efecto de la falta de alimentos en el organismo. ¿Por qué se habla de tiempo? ¿Por qué se encienden las alarmas? ¿De qué tipo de efectos en el organismo estamos hablando? Quiero saludar en Miami a la doctora en nutrición Montserrat Rodríguez, quien nos explica precisamente sobre las consecuencias de una huelga de hambre, cuán visibles empiezan a ser los efectos en el organismo. Hay cambios metabólicos que se suceden desde el primer día. Por ejemplo, los primeros 2 días, lo primero que se consumen son todas las reservas de glucosa o de azúcar que nuestro cuerpo normalmente tiene, que es con la energía que funcionan todos los órganos día con día, con las funciones normales. Cuando nosotros consumimos, esas reservas se van llenando a medida que comemos, pero cuando no estamos consumiendo, se gastan. Luego del segundo día, ya por ahí a partir del tercer día, se empiezan también a gastar las reservas de grasa, es decir, la que tenemos no solamente en el hígado, sino también en nuestro panículo adiposo, es decir, por debajo de la piel. Aquí es cuando el efecto de enflaquecimiento se ve con mayor importancia, ¿no? Esta grasa que se acumula también se acumula de manera normal para situaciones de emergencia. En este caso se vacían prácticamente todas las reservas de grasa y ya a partir del séptimo día entonces nosotros vemos como órganos importantes como el riñón, el hígado y el cerebro comienzan a sufrir de unas situaciones muy difíciles, muy duras para sobreponerse a ellas. En el caso del hígado, por ejemplo, todo lo que es el metabolismo de la glucosa y de las grasas se detiene y empieza a consumirse prácticamente todas las reservas. En el caso de los riñones, como hay la producción de muchas toxinas, porque aunque no estamos consumiendo comida, sino que el cuerpo se está autoconsumiendo todas sus reservas, se producen muchas toxinas y los riñones también empiezan a fallar. Y el cerebro, obviamente, porque la fuente fundamental de energía para funcionar el cerebro es la glucosa. Y así vamos viendo cómo esto se va deteriorando y ya a partir del día 20 prácticamente los efectos que se producen a nivel de masa muscular, incluido el corazón, son muy importantes y hay que tener cuidado porque se habla que ya aquí pudiéramos comenzar a ver efectos irreversibles metabólicos. La persona entra en una situación de inmunosupresión, todo el sistema digestivo se queda sin vellosidades intestinales, eso no puede absorber nutrientes. Entonces es como un círculo vicioso. Por un lado no me alimento, pero aun cuando me dan algunas soluciones como estas que se utilizan para mantener a las personas vivas, entonces tampoco se absorben los nutrientes de manera adecuada. Y llega un momento donde a partir del día número 30 o 40 ya el cuerpo está en situación de extrema alerta, porque el corazón, el músculo cardíaco se ha atrofiado, se ha puesto muy fino y le cuesta bombear con la misma fuerza. Igualmente los músculos respiratorios, hay que recordar que todos los músculos están rodeados de grasa también, que es normal. Ellos se quedan muy enmagrecidos, se empiezan a destruir, a autoconsumir y entonces hay una debilidad muy grande para respirar hasta que finalmente la persona cae en una inmunosupresión terrible, o sea, las defensas están en el piso y puede morir por cualquier infección o también puede morir por un paro cardíaco o simplemente por un paro respiratorio. Doctora, absolutamente amplia y gráfica su explicación. ¿Qué tipo de atención debe recibir una persona durante una huelga de hambre? Lo ideal es que realmente esté un equipo médico pendiente, por lo menos un médico, qué sé yo, un médico especialista, bien sea en terapia intensiva o a lo mejor en medicina interna, para que esté pendiente, número uno, de los signos vitales de esa persona. La persona que está en huelga de hambre tiene que tener mucho cuidado porque se baja mucho la presión arterial. Si la presión arterial está muy baja, hay que buscar drogas que ayuden a compensar esa pérdida de presión, porque al bajar mucho la presión arterial, eso puede llevarnos a un infarto cerebral. La otra cosa que tiene que estar pendiente el médico o un especialista en neurología, por ejemplo, es cómo están
la conciencia de esa persona, si está de verdad alerta, si todavía puede reconocer bien y está orientado en tiempo, persona y espacio. Entonces hay que estarle haciendo preguntas, cuestionarios todos los días, no cuestionarios difíciles, pero cosas básicas para saber que la persona está realmente funcionando acá arriba en la cabeza, ¿no? Luego tenemos la parte endocrinológica. Hay que estar evaluando a través de exámenes de laboratorio cómo está, por ejemplo, la glucosa, cómo están los electrolitos, cómo está el pH, que es importantísimo porque cuando se cae en una acidosis metabólica, suena un poquito como químico laboratorio, pero la verdad es que es un estado en el cual se empieza el cuerpo a destruir de manera interna. No necesita que haya ningún otro patógeno externo para que se destruya. Entonces también habría que estar haciendo exámenes de laboratorio, exámenes de orina para ver cómo está la concentración, la deshidratación, la función renal. Yo creo que eso sería lo mínimo indispensable, obviamente un tensiómetro, un estetoscopio, o sea, la persona tiene que estar con un médico, no es dejarlo ahí abandonado, sobre todo, por ejemplo, como pasa en muchas cárceles con los presos políticos, donde a veces se les impide el acceso de médicos que realmente puedan hacer algo por ellos y lograr llevarlos de una manera menos dañina a que pueda culminar el proceso de levantamiento de huelga de hambre. Quiero agradecer a Montserrat Rodríguez, disculpen, nutricionista, por estos minutos en la tarde de TN24, por habernos explicado esto que nos preguntamos todos, cuál es el efecto en el organismo de una huelga de hambre.